Bien. Entonces ya vamos a iniciar el cuarto bimestre, vamos a iniciarlo con el tema de electroquímica. Estamos en el módulo 6. Vamos a tratar de avanzar para acapararnos al módulo 7. Vamos a avanzar. Sino que estos temas, chicos, son, yo sé que, bueno, no sé si para la mayoría son nuevos, pero son temas como les expliqué la semana pasada, que si los avanzo de manera lenta, es para procurar que ustedes lo entiendan. Para algunos son temas nuevos y sobre todo que son temas, como les repito, que es bueno verlos a detalle. ¿Por qué? Porque son temas que son preuniversitarios y a la vez universitarios. Son temas que también en temas relacionados con la salud o carreras, perdón, relacionadas con la salud los van a ver todavía en ciclos superiores, ¿ya? Entonces vamos viendo el tema de electroquímica, ¿ya? En el tema de electroquímica, lo que nosotros vamos a ver principalmente es un fenómeno que ocurre que es la electrólisis, ¿ya? ¿Qué es la electrólisis? La electrólisis es el fenómeno por el cual a través de corriente, energía eléctrica, vamos a poder disociar un compuesto, separarlos. Vamos a poder separar un compuesto o una mezcla. En este caso es una mezcla homogénea. Ya vamos a poder separar los componentes. Entonces, mira, tienes que tener en cuenta que para que ocurra el fenómeno de la electrólisis, se va a tener lo que es una cubeta, un envase con la solución o con la mezcla del compuesto. En este caso es el cloruro de sodio, que en este caso va a actuar como un electrolito. O el cloruro de sodio, o la sal, mejor dicho, disuelta en agua. La sal disuelta en agua. En esta cubeta se van a poner dos barras en los cuales van a estar conectadas a una fuente eléctrica y en las cuales se van a hacer circular cargas. Por un lado se van a hacer circular cargas negativas y por otro lado se van a hacer circular cargas positivas, ¿ya? Entonces aquí está el circuito. Una cubeta con el electrolito, en este caso cloruro de sodio, se está haciendo circular corriente eléctrica. En una barra se va a encontrar el polo negativo y en la otra barra se va a encontrar el polo positivo. Ahora, tú sabes por diferencia de electronegatividades que los opuestos siempre se van a atraer, siempre, siempre se van a atraer. Eso quiere decir que aquí en tu molécula o en tu compuesto de cloruro de sodio, tú primero vas a ver quién tiene carga positiva y quién tiene carga negativa. El sodio, al ser un catión, va a tener carga positiva. El cloro, al ser un anión, va a tener carga negativa. Entonces, el sodio, al ser positivo, va a buscar o se va a atraer por lo contrario, por las cargas negativas. Eso quiere decir que van a haber iones de sodio que se van a separar y se van a ir hasta estas cargas de acá. Se van a ir a estas cargas de acá. Es por eso que la barra en la cual circula carga eléctrica negativa se llama cátodo. ¿Por qué se llama cátodo? Porque se están uniendo hacia los cationes, ¿ya? Entonces, la barra que está cargada negativamente se llama cátodo. ¿Por qué? Porque en esta barra se van a unir ¿quiénes? Los cationes, ¿ya? Los cationes. Y por el otro lado vamos a tener la barra con cargas positivas y en los cuales se van a unir los iones cloro. Aquí está, cloro. Se va a unir un ion cloro para cada carga. Entonces todo esto va a estar cargado así positivamente. Entonces, de esta manera, la barra que tiene carga positiva se va a llamar ánodo. ¿Por qué se van a llamar ánodo? ¿Por qué? Porque en él se van a estar uniendo ¿quiénes? Los aniones. A esta barra de aquí se le conoce como ánodo porque se van a estar uniendo los aniones. ¿Ya? Hasta ahí, ¿entendible? Sencillo, ¿verdad? Así creo que se entiende, está sencillo. ¿Ya? Entonces, en este proceso se van a separar los iones sodio y los iones
cloro. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo se llama este tipo de fenómeno, este tipo de reacción? Se va a llamar un tipo de reacción óxido-reducción. ¿Por qué? Porque aquí vamos a recordar lo que vimos en reacciones químicas, los agentes oxidantes, los agentes reductores, quienes se oxidaban y quienes se reducían. A ver, por ejemplo, ¿recuerdan quiénes se reducían? ¿No recuerdan quiénes se reducían? ¿Recuerdan quiénes se oxidaban? Más o menos. El agente oxidante era los que tenían, no, no sé. Aquí lo vamos a ver, espérate, mira, vamos a hacer acá la pizarra. Voy a... Ah, no, espérate. Ah, se me movió esto. Voy a borrar todo esto. Ya está. Aquí dice, pues disculpe, mi micro no funciona, estoy revisando y me parece que no se subieron mis tareas como si las hubiera presentado. Las puedo mandar por WhatsApp. Ya, Joaquín, al igual que le estoy aceptando al resto, tienen que enviarme una captura, por lo menos como evidencia de que sí me han enviado con anterioridad a la plataforma. ¿Ya? Igual mándame tu trabajo a WhatsApp, lo voy a tener en cuenta, ¿ya? Pero sí tiene que haber una evidencia que pueda respaldar que tú sí me has enviado anteriormente tu trabajo, ¿no? Listo, entonces mira, aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ocurre en el cátodo y qué ocurre en el ánodo? El sodio, ¿qué carga tenía? Dijimos, tenía carga positivo 1. Tú sabes que el sodio tiene carga positivo. El cloro generalmente tiene carga negativo 1 también. ¿Ya? Ahora, en este caso sucede lo siguiente. El sodio se está uniendo a las partículas negativas. Eso quiere decir que está ganando electrones. ¿Cuánto? Van a aceptar la misma cantidad de electrones que carga tienen. ¿Por qué? Porque lo que se va a buscar es neutralizarlo, generando lo siguiente, mira. Tú tienes por aquí el sodio que tiene carga positivo 1 y le sumas un electrón que tiene carga negativo 1, tú vas a tener 1 menos 1 te da 0. Entonces aquí lo que vamos a obtener es un sodio neutro, un sodio ya neutralizado, un sodio neutralizado con carga 0. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí lo que ha pasado es que el sodio, vamos a poner el sodio de positivo 1 ha pasado a positivo a 0. Entonces, cuando pasa de menor a mayor, o mejor dicho, vemos que tiene acá una carga, ¿qué ha pasado? De 1 a 0, ¿qué ha pasado? Se ha reducido. Vamos a ponerle con negro, reducido. Entonces, vamos a decir que en el cátodo ocurre que la reducción. En el cátodo ocurre la reducción. En el cátodo ocurre la reducción. Ocurre la reducción. ¿Por qué ocurre la reducción? De sodio positivo 1 ha pasado a sodio positivo, perdón, a sodio 0. ¿Por qué? Porque ha ganado un electrón. Ha ganado un electrón. ¿Ya? Y cuando gana un electrón, este de acá se convierte en el agente, el sodio se convierte en ¿qué? Se va a convertir en el agente oxidante. ¿Ya? Entonces, en el cátodo también vamos a tener al agente oxidante.
Ese vendría a ser el agente oxidante. Esto recuerda que lo vimos en reacciones óxido-reducción, cuando hicimos el tema de reacciones. Ya, hasta ahí dime, ¿me estás entendiendo? ¿Vas bien? ¿No te has mareado? ¿Estás bien? ¿Todo claro? Hablen, chicos, hablen. Sí, hasta ahí voy bien, ¿no? Sencillo. Y en el ánodo va a ocurrir lo contrario. Si acá hablamos de reducción, aquí en el otro lado vamos a hablar de la oxidación. Vamos a hablar de la oxidación. Aquí vamos a hablar de la oxidación. Oxidación. Y si ocurre la oxidación, eso quiere decir que eso quiere decir que ha perdido electrones. Ahora, mira, aquí es muy importante que sepas lo siguiente. Cuando el cloro se disocia, cuando el cloro se disocia, los iones que se van a unir, los iones que se van a unir acá al ánodo, los iones cloro, se van a unir en forma de gas. O sea, el cloro lo vamos a tener en estado gaseoso. Y el cloro, cuando está en estado gaseoso, el cloro es diatómico. El cloro es diatómico. Va por acá por otro lado. Es diatómico. Eso quiere decir que cuando nosotros veamos nuestra reacción, lo que nosotros vamos a tener que obtener es el cloro diatómico con estado de oxidación cero, o mejor dicho, está neutralizado. Para que nos dé eso, nosotros tenemos que balancear nuestra reacción y acá vamos a tener que decir ya no es un solo cloro, sino tendrían que ser dos cloros y cada cloro obviamente con estado de oxidación negativo 1. Y para que pierda, ¿cuántos electrones debería perder para que convierta en cero? Debería perder 2 electrones. ¿Por qué? Porque de tal manera tú vas a tener acá 2 por menos 1, vas a tener menos 2. Y tú vas a tener menos 2. Recuerda que el electrón siempre es negativo. Entonces, menos con menos más. Vas a tener menos 2 más 2 se forma el cero. ¿Ya? Entonces, de esa manera ahí se está completando nuestra reacción. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí lo que vamos a tener aquí en el ánodo va a ocurrir la oxidación. ¿Por qué? Porque se están perdiendo dos electrones para formar un ion cloro neutro. Entonces, este cloro, como ha perdido dos electrones, se le va a conocer como el agente ahora reductor. El agente reductor. ¿Ya? Entonces vuelvo a explicar la parte del ánodo. Ah, ya, vuelvo a explicar la parte del ánodo. Ya, mira. Vuelvo a explicar lo siguiente, mira. Ya, el cátodo me entendieron, mira. En el cátodo, uy, ¿qué pasó? Me asusté, se saltó la página. Ya. En el cátodo, como me entendieron, se ocurre la reducción. En el ánodo va a ocurrir lo contrario, ¿ya? Recuerda que como hay dos barras, una es negativa, la otra es positiva, siempre va a ser lo contrario. Entonces, en el ánodo lo que va a ocurrir es la oxidación. Para que ocurra la oxidación, tienen que haber pérdida de electrones. Ahora, anteriormente te dije, aquí el cloro, cuando se disocia del cloruro de sodio, cuando se separa, mejor dicho, del cloruro de sodio, se va a liberar cloro, pero en forma gas o en estado gaseoso. Y el cloro en estado gaseoso es diatómico. Por eso nosotros encontramos así. Igual, el hidrógeno también en estado gaseoso es diatómico, el oxígeno también es diatómico. La mayoría de estos no metales, cuando están libres o se encuentran neutros, van a estar van a ser iones diatómicos. Van a ser iones diatómicos.
El flúor, por ejemplo, también sería diatómico. El azufre también sería diatómico. Entonces, estos tipos de elementos se encuentran en la atmósfera, en la naturaleza de manera diatómica. Siempre, 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 siempre. Es por eso que aquí el resultado que nosotros vamos a tener tiene que ser un cloro diatómico neutralizado. Al igual que arriba nosotros obtenemos un sodio neutralizado, acá tenemos que tener un cloro neutralizado. Sin embargo, a diferencia del sodio, el cloro tiene que ser diatómico. El cloro sí tiene que ser diatómico obligadamente. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el cloro cuando se libera en gas es diatómico, sí o sí. Entonces en nuestra reacción el cloro va a ser diatómico. Sin embargo, lo que nosotros teníamos primero eran iones cloro simples con carga negativo 2. Ahora, para balancear nuestra reacción, si acá tenemos dos cloros, acá tenemos que tener dos cloros. Por eso acá le pongo dos cloros. Negativo. Dos iones cloro. Dos iones cloro. O dos cloruros, mejor dicho, ¿no? Dos cloruros. Ya. Para que se neutralicen tienen que perder dos electrones. ¿Por qué? ¿Por qué dije que tenían que perder dos electrones? A ver, multiplicamos. 2 por menos 1 me va a tener menos 2. Menos 2 electrones, pero los electrones recuerda que tienen carga negativa, entonces va a ser menos 2. Menos con menos, más. Entonces tengo menos 2 más 2, ¿cuánto me da? 0. Entonces, de esa manera se explica que mi reacción yo tenga un cloro neutro, con base, con estado de oxidación 0, o neutro, mejor dicho. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió esa parte, Astrid? ¿Ya se entendió? Entonces, en el cátodo nosotros vamos a tener, se va a ocurrir el fenómeno de la reducción y en el ánodo generalmente va a ocurrir la oxidación. ¿Ya? La oxidación. En el cátodo vamos a tener el agente oxidante y en el ánodo vamos a tener el agente reductor. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Alguien me están escribiendo al WhatsApp, de ahí lo revisaré. Ya. Hasta ahí, por favor, dígame si se ha entendido o no se ha entendido. Sencillo, Sí, creo. profesor. Sí, Sí. ¿verdad? Perfecto. Ya, bien, entonces aquí está también en tu módulo esta parte, sino que no le explica. Acá está más bonito, lo que acabo de hacer está más bonito, pero aquí está lo mismo, ¿no? Mira, aquí está el sodio, gana un electrón. Listo. Aquí está. Y aquí te lo dan como nota también importante. Mira, en el cátodo hay la reducción, justo lo que acabamos de hacer. En el cátodo hay la reducción y por lo tanto va a estar el agente oxidante. Recuerda que el agente oxidante es aquel que gana electrones y el agente reductor es aquel que pierde electrones. ¿Ya? Listo. Ahora, aquí aprovecho para explicarte también algo más importante, que es lo que vamos a ver más adelante, más acá adelante, que ya corresponde a las leyes de la electroquímica o las leyes de física que se conocen como las leyes de Faraday, que son muy importantes aprenderlas de una vez. La primera ley de Faraday, la primera ley de Faraday. Ya, mira, aquí de una vez aprovechamos a explicarte, decirte, aquí yo voy a tener, este sodio se puede transformar como una mol de sodio. Chiquito ahí. Ande. Se puede diferenciar. Ok. Una mol de sodio se le ha unido ¿qué? Se le ha unido una mol de electrones. Una mol de electrones. Ya, se ha unido una mol de electrones. Para producir este ion sodio por acá. Para producir esto. ¿Ya? Ahora,
una mol de electrones es lo mismo que decir un Faraday. Una mol de electrones, esto de acá, es lo mismo que decir un Faraday, que se representa por, vamos a poner el contexto mejor. Es lo mismo que decir un Faraday. ¿Y un Faraday a qué es igual? Un Faraday es igual a, 96.500 Coulomb. 96.500 coulombs. Ahora, profesor, ¿de dónde sale dicha cantidad? Ah, dicha cantidad sale de lo siguiente. ¿Recuerdas cuando vimos nosotros este tema en unidades químicas de masa? ¿Recuerdas una mol? ¿Cuántas unidades valía? Una mol valía 6,02 por 10 a la cuánto? A la 23 partículas. Ahí está. Si tú recuerdas ese tema, miren, por eso estos temas van seguidos uno de otro, porque se complementan. Entonces, tú recuerdas que una mol valía 6,02 por 10 a la 23 partículas o unidades. Y por otro lado, tú tenías que el electrón, su carga absoluta era 1,6, uy, 1,6 por 10 a la menos 19. No me sale bien, menos 19 Coulomb. Entonces, tú multiplicas 6,02 por 10 a la 23 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, te da esto. 96.500 coulombs. ¿Ya? Y eso va a ser un Faraday. Eso quiere decir que para que nosotros neutralicemos una mol de sodio, vamos a necesitar un Faraday. Para neutralizar una mol de sodio, vamos a necesitar un Faraday. Ya, ok, Alison, me está escribiendo el chat. Listo. Ya. Y por el otro lado, aquí por el otro lado, vamos a ver, aquí abajo en el ánodo, vamos a tener que nosotros, para una mole en este caso de cloro, se han utilizado 2 moles de electrones para poder producir un cloro negativo. Eso quiere decir que han utilizado ¿cuántos? 2 Faradays. Acá. 2 Faradays. Y que en este caso serían 96.500 solo por 2. ¿Ya? Eso quiere decir que para que tú neutralices un cloro o una mol de cloro, para que tú lo neutralices, ¿cuánta energía eléctrica se necesita? Se necesitan 2 Faradays. ¿Y cuántos son 2 Faradays? Serían 96.500 coulombs por 2, que sería 109.000 coulombs más o menos. Algo ahí aproximadamente. Entonces, de esa manera se calcula la energía o la corriente eléctrica que se necesita para poder disociar o neutralizar los iones. En este caso, el sodio y el ion cloro. ¿Ya? Todo esto me lo explica el fenómeno de la electrólisis complementado con las leyes de la electroquímica, ¿no? Que acá vamos a ver primera ley, las primeras leyes, las leyes de Faraday, ¿no? La primera ley de Faraday me dice que al pasar un electrolitro, dice, un Faraday es igual al equivalente gramo de una sustancia. Y un equivalente gramo de una sustancia, tú recuerdas que esto es una mol, pues. El equivalente en gramo es una mol. El equivalente en gramo de una sustancia es una mol. Por eso es que acá nosotros estamos diciendo que una mol de electrones es igual a un Faraday. ¿Ya? Una mol de electrones es igual a un Faraday. Y un Faraday es una mol del equivalente en gramo de una sustancia. El equivalente en gramo de una sustancia. ¿Ya?
Listo. ¿Todo esto me entendiste? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, verdad, todo claro. Ya, perfecto. Continuamos. Continuamos. Después, en la primera ley de Faraday, lo que vamos a ser importante que nos practiquemos o aprendamos es esta formulita de acá. Esta fórmula de acá, que va a ser muy importante. Pues la coloco por acá, para que después en la misma captura salga. ¿Ya? Entonces aquí estamos haciendo un resumen de tu módulo prácticamente, porque en tu módulo hay cositas que ya están de más. Por ejemplo, todito esto de acá que te está explicando, esto que dice electrólisis en soluciones, ya no te lo explico porque si no te vas a marear mucho. En resumen, ¿qué te explican aquí? En resumen, ya te lo detallo. En resumen, aquí te están dando fenómenos de electrólisis, pero en diferentes soluciones. Vamos a tener una solución acuosa, vamos a tener una solución concentrada, una solución diluida. Acá está una solución diluida. Y por acá una simple solución de una sal. De una sal. En este caso, esta vendría a ser una sal oxidizal. ¿Ya? En los cuales se van a disociar también las partículas negativas se van a un lado y las partículas positivas se van a un lado. Sino que este tipo de fenómenos te lo voy a explicar más adelante en algunos problemas, porque aquí es importante que tú hayas, que hubiéramos hecho lo que es nomenclatura inorgánica, para que tú te acuerdes que esto es una sal oxisal, por ejemplo, y que este es un ácido, y que para formar un ácido o una sal oxisal se necesitan ver sus componentes o cómo ocurren esas reacciones. No, pero no te preocupes que de aquí en problemas más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Sino que aquí simplemente te indican cómo se van a separar los iones. Por ejemplo, en el ácido te explican pues que el hidrógeno es quien tiene las cargas positivas, por eso el hidrógeno se va a ir ¿para quién? Para él. ¿Cómo se llamaba este de acá? Cátodo o ánodo. Si el hidrógeno estoy diciendo que tiene las cargas positivas, se va a ir para el cátodo, pues cargas positivas, cátodo. Por eso se llama cátodo, ¿por qué? Porque los que tenían carga positiva o cationes se van a ir para acá. Y por el otro lado se van a ir para el otro lado vamos a tener el ánodo, que va a tener cargas positivas, se van a unir con las cargas negativas. En este caso, ¿quién se va a ir? El ion sulfato, que es LSO4 negativo 2. ¿Ya? Bueno, pero esto lo explico más detalle después, porque si no te vas a marear un poquito. ¿Ya? Entonces, estaba explicando esta fórmula que más va a ser importante para los problemas. ¿Ya? Que es la siguiente. La masa de una sustancia es igual a la intensidad de corriente multiplicado por el tiempo, multiplicado por el peso equivalente de la sustancia. Profesor, eso de peso equivalente, no me acuerdo. Ah, eso también lo vimos en unidades químicas de masa. Te lo voy a poner por acá. Aquí está este. Vamos a ver. Esta es tu fórmula. Ahora, de aquí, ¿quiénes distinguimos? La intensidad de corriente es un dato que siempre te lo van a dar. El tiempo también te lo van a dar y siempre vas a trabajar en segundos. Recuerda que el tiempo, por eso acá te especifican el tiempo, siempre se trabaja en segundos. Ahora, el peso equivalente, por aquí te lo pongo. El peso equivalente, el P o Q significa peso equivalente. Ya, eso significa peso equivalente. Eso significa peso equivalente. ¿Y a qué es igual el peso equivalente? Ah, el peso equivalente es igual al peso atómico sobre
un coeficiente que se llama tita. ¿Ya? Y este coeficiente tita va a ser igual a la carga. Va a ser igual a la carga que que va a tener un ion. Va a ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, mira, imagínate, a ver, acá hay algunos problemas, creo. Por ejemplo, mira, acá te dan un problema donde para que lo resuelvas vas a tener que sacar el peso equivalente del sodio. El peso equivalente del sodio, ¿qué sería igual? Sería igual al peso atómico del sodio dividido entre la carga del sodio. ¿Cuánto es la carga del sodio? La carga del sodio es positivo 1. Entonces tú vas a tener 23 entre 1, 23. Así de sencillo. Si, por ejemplo, te pidieran el peso equivalente, a ver, imaginémonos del calcio, ya, del calcio, el peso equivalente del calcio. El peso equivalente, voy a ponerlo acá entre paréntesis, del calcio, ¿cómo sería el peso equivalente del calcio? Ah, aquí sí es importante que tú recuerdes algo de nomenclatura o algo de tu tabla periódica. El calcio, por ejemplo, el calcio trabaja con carga positivo 2. Eso quiere decir que este positivo 2 va a ser mitita. Entonces sería peso atómico del calcio, que el peso atómico del calcio es aproximadamente 40, entre la carga de este ion, que sería positivo 2 o 2. 40 entre 2, ¿cuánto me da? 20. Eso quiere decir que el peso equivalente del calcio vendría a ser 20. ¿Ya? De esa manera yo calculo el peso equivalente. Después, la intensidad de corriente siempre va a ser un dato que te tienen que dar o te van a pedir hallar. Y siempre va a ser expresado en amperios. La intensidad de corriente es la intensidad de corriente, ¿ya? Y si por si acaso no te lo dan, aquí de una vez aprovecho a ponértelo. Hay una formulita que me dice lo siguiente. Voy a bajarlo acá esto más. La intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica dividido entre el tiempo, por si acaso. Esta es otra formulita. La intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica sobre el tiempo. Carga eléctrica sobre tiempo. ¿Ya? Por si acaso, y aprovecho en esta parte para explicarte. ¿Ya? Y por ahora creo que eso es suficiente para ir avanzando a ver algunas preguntas. De aquí vamos a ver la segunda ley de Faraday, pero vamos avanzando algunas preguntas. Creo que con lo que te he explicado podemos avanzar algunas preguntas. Avanzamos, por ejemplo. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Para ir avanzando ya. A ver, hasta acá todo claro, ¿verdad? Ninguna pregunta. Para avanzar y no ver los problemas. Hablen ahora. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a todo lo que les acabo de explicar acá? Chicos, ¿están vivos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Ya, continuamos entonces. Problema número 1. Problema número 1. Dice, señale la semireacción que puede llevar a cabo el ánodo de una celda electrolítica. Señale la semireacción que puede llevar a cabo una celda electrolítica. A ver, si yo le pregunto a Renato Quinteros, Renato, ¿qué ocurre en el ánodo? ¿Qué ocurría en el ánodo? Porque acá me están preguntando la reacción que ocurre en un ánodo. Entonces, yo recuerdo, en un ánodo, ¿qué ocurría en un ánodo?
A ver, te ayudo. Imagínate que yo tenía acá esto. Acá tenía mis dos barritas. Por acá esto había una fuente de energía que hacía circular corriente para acá y corriente para acá. En este iban a circular corrientes negativas y en este iban a circular corrientes positivas. Yo te pregunto, ¿cuál era el ánodo, Renato? En el ánodo, ¿qué corrientes circulan? ¿O qué tipo de reacción ocurre? Hace ratito lo explicamos, Renato. Es oxidación. Una reacción de oxidación. ¿Y cómo es una reacción de oxidación, Renato? El material pierde electrones y incrementa su estado de oxidación. A ver, muy bien. Entonces, según eso, ¿cuál sería este de acá tus reacciones, Renato? ¿Mm? ¿En cuál ocurriría una reacción de oxidación, como tú dices? Mira, para que se te haga más fácil, recuerda, yo separo, mira, si ya me están hablando de un ánodo, en un ánodo, ¿quiénes iban a pegar al ánodo? ¿Por qué se llamaba ánodo? ¿Ánodo de dónde provenía? El ánodo Mm, de aniones, muy bien, entonces, aniones. El ánodo proviene de aniones, muy bien. Entonces, en el ánodo, ¿quiénes se van a unir? Aniones, y por aquí está, mira, aquí está mi ánodo, aquí, aquí está mi ánodo. ¿Por qué está aquí mi ánodo? Porque aquí están circulando las partículas positivas. Aquí están cargando las partículas positivas y obviamente, ¿quiénes se tienen que unir aquí? Las partículas negativas, pues. Esto es positivo, se van a circular, se van a agregar acá las partículas negativas. Entonces, yo voy a tener que aquí se van a estar uniendo las partículas negativas. Listo. Entonces, yo veo dónde habrán partículas negativas. ¿Cuál de mis reacciones? ¿Cuál de todas estas reacciones tiene un ion negativo? ¿Quién tiene un ion negativo? ¿Cuál de todas estas que están acá La tiene un D, ion? ¿Cuál? la D, ya que La las D, otras. pues, exacto, la D. La D. Tiene el ion negativo bromo, o mejor dicho, este se conoce como el bromuro, el ion bromuro. Y mira, de -1 está pasando a 0. De -1, acá lo voy a poner, bromo -1 está pasando a bromo 0. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ganado electrones? De -1, perdón, que ha perdido electrones. No, ahí estoy mal, perdón. Ha ganado en este caso, ha ganado. De -1 ha tenido, ha tenido que ganar un electrón. Ha ganado un electrón. Ha ganado un electrón para convertirse en positivo cero. Entonces, aquí se cumple lo que dijimos anteriormente. Aquí estaba. ¿Ve? En el ánodo ocurre el fenómeno de oxidación. De -1, por ejemplo, ha pasado acá a cero. Listo. ¿Ya? Aquí está. Listo. Vayamos al problema número 2.
Problema número 2. Por aquí. Uy. Acá está. Listo. Te piden el problema número 2. Elija proposiciones incorrectas con respecto a la salmuera. ¿Qué es la salmuera? ¿Qué es la salmuera? La mezcla de agua con sal. Agua con sal. Agua con sal. Agua más sal. Ahí está. Entonces tienes agua más sal. Entonces tú tienes la sal que viene a ser el cloruro de sodio disuelta en agua. Están hablando de una solución. Dice, es una mezcla de ácido sulfúrico y agua. Eso ya sabemos que es incorrecto, pues. La salmuera es sodio con calcio. Cloro, digo. No, la salmuera es sal más agua. Y la sal es cloruro de sodio. Ya, ahí está, esa era la aclaración. La salmuera, aquí está, es agua más sal. Y la sal obviamente es cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces tú tienes H2O más NaCl, mejor dicho, esa sería la reacción. Entonces la primera sería falso, pues, ¿no? Porque dicen es una reacción, es una mezcla de ácido sulfúrico y agua, falso. Pregunta número 2. ¿Conduce la corriente eléctrica? ¿Conduciría la corriente eléctrica? El agua con la sal. El ¿Conduciría la agua corriente? conduce la corriente eléctrica. Y obviamente hace ratito lo primero que vimos acá en tu módulo, sí, mira, ve cómo conduce la corriente eléctrica. Acá tenemos cloruro de sodio, pues acá debe haber agua. Entonces, sí conduce la corriente eléctrica. Sí conduce. Ahora, te dicen, el anión cloruro se reduce en el cátodo. A ver, el anión cloruro. Yo tengo el anión cloruro, o sea, cloro menos 1. Te dicen, se reduce en el cátodo, en el cátodo, en el cátodo. El cátodo estaba por acá. Por acá está el cátodo. Ahora yo te pregunto, ¿el cloro se une al cátodo? ¿O a quién se une el cloro? ¿Al cátodo o al ánodo? Al ánodo. Al ánodo, pues el cloro se va a unir al ánodo. Al ánodo. Ya, el cloro se une Se reduce en el al cátodo. ánodo. Como, Acá acá te dicen, se reduce en el cátodo. o se oxida en el cátodo. No, porque en el cátodo el cloro no se une al cátodo para empezar. Desde ahí estamos mal. El cloro no se une al cátodo. El cloro ya hemos visto que se oxida. ¿En dónde se oxida? En el ánodo. El cloro se oxida en el, o el cloruro se oxida en el ánodo. Entonces, de acá, vamos a poner el cloruro se oxida en el ánodo. El cloruro se Y oxida. se reduce en el cátodo. No, es que no se puede reducir, hijo. No podemos hablar de que se reduce en el cátodo porque el cloro no se une al cátodo. No se puede unir en el cátodo. O sea, no hay manera que tú juntes este ion con el cátodo. No se va a unir. ¿Por qué? Porque tienen cargas iguales y cargas iguales se repelen. No ocurre ninguna reacción entre el cloro y el cátodo. Por lógica tú dirías, tú dirías, ¿no? Si en el cátodo, si se oxida en el ánodo, en el cátodo se va a reducir, pero no. ¿Por qué? Porque en el cátodo no se puede unir al cátodo para empezar porque tienen cargas iguales, pues si cargas iguales se repelen, no se juntan, no ocurre ninguna reacción. ¿Me dejo entender? Sí, perfecto. Entonces este sería falso. ¿Y a ti qué te preguntan? Proposiciones incorrectas.
Entonces, proporciones incorrectas sería la 1 y la 3. Alternativa A. Bien, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, excelente. Muy bien. Vamos a una página más. Una página más. Y vamos por aquí. Y vamos por aquí. Vamos por aquí, aquí, aquí. Pregunta número 3. ¿Cuántos Faraday de carga se necesitan para depositar 2 moles de átomos de sodio? Ya, entonces, mira, te preguntan cuántos, vamos a poner cuántos Faraday, Faraday se necesitan, ¿qué te dice? Para depositar, esa palabra depositar te hablan de disociar, pues que te hablan de estar 2 moles de átomo de sodio, 2 moles. 2 moles de sodio. Ahí está. 2 moles de sodio. Ahora, tú recuerdas anteriormente que nosotros dijimos el sodio tenía carga positivo 1 y tenía que convertirse en sodio positivo, en sodio 0. Entonces, eso quiere decir que para que este tiene que perder, o perdón, tiene que ganar acá un electrón. Un electrón. Entonces, nosotros decíamos que para disociar una mol de sodio, para nosotros disociar una mol de sodio, se necesitaba un Faraday, que era este electrón. Un Faraday. Un Faraday. Ahora, a mí me piden 2 moles de sodio, entonces 2 moles de sodio. ¿Cuántos Faraday será? Serán 2 Faraday, nada más. Sencillo. 2 Faraday. ¿Vamos bien? Sencillo el problema. Problema número 4. Pregunten por favor si alguien no está entendiendo, ¿ah? Pregunten por favor, pregunten. Ejercicio número 4. Mira, te piden calcular el peso atómico del sodio. O sea, tú no sabes el peso atómico del sodio. El peso atómico del sodio es lo que te piden. No lo sabes. Incógnita. Sabiendo que 0,0648 Faraday. Entonces vamos a poner acá 0,0648 Faraday. La F de Faraday. Libera, ¿cuántos libera? 1,32 gramos del elemento. ¿De qué elemento? Obviamente del calcio. Pues. Obviamente del calcio. Obviamente del calcio. Te dicen que el peso atómico del calcio es aproximadamente 40. O sea, es aproximadamente 40. Pero igual a ti el problema es terco, porque si ya el mismo problema te están diciendo que el peso atómico es aproximadamente 40, te piden que tú que lo calcules más exactamente. Entonces, ¿cómo haces? A ver, lo mismo que hicimos con el sodio. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Una mol, una mol de calcio en este caso. O mejor, espérate, no. Vamos a borrar. Yo digo una mol, oh no, perdón, digo el calcio
El calcio, ¿cuánto es su carga del calcio? Ya anteriormente te lo dije, el calcio tiene carga positivo 2, no, te dije anteriormente, el calcio tiene carga positivo 2. El calcio tiene carga positivo 2. Eso quiere decir que para que se convierta en calcio neutro, ¿cuánto va a necesitar? Va a necesitar 2 electrones para que se convierta en calcio neutro. Pues entonces, a partir de esto, tú dices que se van a necesitar 2 Faraday, que son 2 electrones, para una mol de calcio, para una mol de calcio. Y una mol de calcio, nosotros podríamos expresarla en gramos, que vendría a ser su peso, el peso atómico del calcio expresado en gramos. Pero en este caso yo no sé, pues, porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces, a todo esto yo le voy a poner que esto es mi dato, el X, lo que me pide. Entonces, 2 Faradays, ¿cuánto del calcio en gramos me produce? No lo sé. Si de antemano yo sé que 0, que esto lo voy a transformar, ¿ya? Esto lo voy a transformar como 648 por 10 a la cuánto. A ver, si corro la coma, 1, 2, 3, 4, a la menos 4. Me produce por acá, igual esto lo voy a transformar también como 13.002 por 10 a la cuánto. A ver, estoy corriendo 1, 2, 3. A la menos 3. A la menos 3, ¿qué? Gramos. Y listo. Calculo. ¿Cuánto sería? Esto le voy a poner la variable X. X, ¿a cuánto sería igual? X sería igual a 648 por 10 a la menos 4. Ah, no, perdón. Sería a 2 por 1302 por 10 a la menos 3 entre 648 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces, ahora yo saco, mira, mitad 1, mitad que me da, acá me da 3, acá me da 2 y acá me da 4. ¿Ya? Ahora, voy a intentar dividir 13.002, perdón, 13.000 no, es 1.200, 1.302 entre 324. Esto me va a dar como resultado 4,018 aproximadamente. ¿Ya? Y yo tengo este 10 a la menos 4 pasa arriba con signo positivo. Tengo menos 3 más 4. Esto me quiere decir que lo multiplico por 10 a la 1 positivo. Y si multiplico, esto me queda como 40,18. Y si le quiero poner más decimales, sería 51. Y este sería el peso atómico del calcio. Por eso te dicen que está comprobado que el peso atómico del calcio es aproximadamente 40. 40 como 40,18, 51 y otros decimales más. Entonces, este ejercicio ha sido más para hacer una comprobación de lo que pesa el calcio. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Listo, perfecto. Un problemita más y nos vamos a almorzar. Ya, perfecto. Con el problema 5, que es un muy buen problema, vamos a almorzar.
¿Qué te dice en el problema 5? Mira, el problema 5 te dice, complete el cuadro con los productos obtenidos en cada proceso electrolítico. ¿Ya? Complete el cuadro con los en cada proceso electrolítico. O sea, estos van a pasar por una electrólisis, todos estos compuestos. Pero aquí en este cuadro solo te piden que coloques quiénes se van a ir al cátodo. Y si nosotros queremos ser más completos, por acá vamos a ver el ánodo. Ánodo. Vamos a poner el rojo. ¿Quiénes irían al cátodo y quiénes irían al ánodo? A ver, recuerda, ¿quiénes se van al cátodo y quiénes se van al ánodo? ¿Quiénes irían al cátodo? ¿Quiénes iban al cátodo? ¿Quiénes? Hablen. Los negativos. ¿Al cátodo se van los negativos? ¿Por qué se llamaba cátodo? Por los cationes y el Por ion los positivo. cationes. Eso quiere decir que en el cátodo se van a ir los cationes. Entonces, aquí, ¿quién es el catión? ¿El cloro o el calcio? El calcio. El calcio, el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio uy, espérate, salió feo. El calcio tiene estado de oxidación positivo 2. Entonces ahí está el primerito, es el calcio que tiene estado de oxidación por 2. Y en el otro lado estaría el ánodo, y el ánodo sería el cloruro. Negativo 1. Aquí, en el cátodo, ¿quién estaría? El potasio. El potasio, que el potasio tiene estado de oxidación positivo 1. Y por el otro lado, pues nuevamente se repite el cloruro con negativo 2. Ahora, muy importante que, profesor, ¿cómo sé cuál es positivo? ¿Cómo sé cuál es negativo? Mira, muy simple. Los metales tienen carga positiva y los no metales carga negativa. En este caso, miren, en este caso tenemos un ácido. Aquí en este caso es un poquito más complejo. Un ácido está formado por lo que es el ion hidrógeno y por acá el ion sulfato, el SO4 negativo. Este va a tener esta oxidación negativo 2 y este va a tener positivo 1. Entonces, obviamente aquí, ¿quién tendría que estar? El hidrógeno. Obviamente aquí tendría que estar el hidrógeno. Y por el otro lado, ahora aquí el hidrógeno va a ser molecular. Recuerda lo que anteriormente te dije, el cloro, el oxígeno, el hidrógeno van a tener que ser, van a ser diatómicos. Entonces acá tenemos el hidrógeno diatómico. Y por el otro lado tendríamos el sulfato. Ya, listo. Entonces me piden quiénes se van al cátodo. Al cátodo sería el calcio, potasio, hidrógeno. Calcio, potasio, hidrógeno. Sería la C, pero han repetido el hidrógeno molecular en la segunda. Ah, sí. Bueno, acá sería la C, pero acá le cambiamos, ¿no? Que debería ser potasio. Y el potasio no es molecular. Ahí sí, ahí queda mejor. Ya. Ahora, si te preguntaran en el ánodo, podría ser esto de acá, o si no, también podría ser lo siguiente, el cloro, y aquí también puede ser el oxígeno, porque este a su vez se va a disociar. ¿Y quién es más electronegativo? El oxígeno. Por eso el oxígeno sería molecular acá y negativo acá, negativo 2. ¿Ya? Entonces, así también sería su respuesta si en el caso te pidieran el ánodo. ¿Ya? Porque este a su vez, este ion sulfato está formado por dos no metales, pero de estos dos no metales, el oxígeno es el más electronegativo, entonces se va a disociar en oxígeno por aparte. Y el oxígeno es el que va a ser más atraído al átomo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Por ahora nos quedamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Ya, listo. Entonces, dejo de compartir
De aquí les envío las capturas o les voy a ver si me manden un PDF al WhatsApp. En la plataforma todavía no cuelgo porque no está habilitado el cuarto bimestre. ¿Ya? Vayan estudiando, vayan repasando, que al final de unidad lo que les voy a pedir ahora es una exposición mejor. ¿Ya? Al final de unidad les voy a pedir una exposición de resumen de todo lo que vayamos haciendo. ¿Ya? De todo lo que vayamos, anda repasándolo porque te voy a pedir una exposición, ¿ya? Te voy a pedir una exposición, ¿ya? Bien, entonces por ahora nos quedamos.